Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos visitantes que visitan este canal en las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Y bueno, vamos a continuar con estas predicaciones de este tiempo, ¿verdad? Que Dios puso en mi corazón el hacerlo. El título de este mensaje, ya he orado, ya me he puesto en las manos de Dios y ahorita vamos a exponer la palabra. Vamos a ver un tema muy importante que está causando muchos problemas en estos tiempos a la iglesia del Señor y además que está siendo de estorbo para aquellos del mundo que quieren entrar. Está como aquellos fariseos que el mismo Señor Jesús les dijo: ustedes ni entran y ni dejan entrar a los que están entrando. Y hoy vamos a hablar de dos personajes que han surgido tendrá unas 2 décadas, 3 si acaso, a que surgieron nuevamente, porque ya existían desde el tiempo después de que nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, a los 40 días de que resucitó. Después surgieron varios personajes. El título que he puesto a este mensaje es Desenmascarando a los falsos apóstoles y profetas de estos tiempos. Son los últimos tiempos y el diablo no quiere que haya salvación para la humanidad. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Entonces vamos a meditar en este punto, en este mensaje, y es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida, porque para eso es esta palabra, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, para que te prepares para el encuentro con tu Dios. ¿Cómo quieres ver a tu Dios? ¿Sentado allá en el banco de los acusados en el juicio final? ¿O sentado allá en el tribunal de Cristo para recibir los galardones mientras estuvimos aquí en la tierra por todo lo que hayamos hecho? La decisión es tuya. Y por eso Dios me ha puesto estos mensajes para exponerlos constantemente. Vamos a dar inicio. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, de ahí empezamos. Efesios 4, versos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Dice: y Él mismo, refiriéndose al Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, aquí Pablo nos está dando este mensaje para que nosotros en estos tiempos no seamos llevados
por todo viento de doctrina, que no seamos como niños fluctuantes, dice. Fluctuantes quiere decir niños de pecho, niños que todavía les dan leche. Eso es fluctuar. Dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Niños que los engañan y los mueven de un lado para otro. Pablo nos menciona que fue el Señor mismo el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fueron 5 ministerios. Y digo fueron porque ya no son esos 5 ministerios. Ahorita solamente los ministerios que están activos son los evangelistas, los pastores y los maestros. Son 3 ministerios que están en acción. Los apóstoles y profetas fueron constituidos por el Señor para, dice en el verso 12, para perfeccionar. Con ese fin los constituyó, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para el trabajo de la predicación del evangelio. Esa es la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para que Cristo siga creciendo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, siga creciendo. Por eso dice para la edificación, para que siga creciendo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y luego dice, hasta que todos, oiga, tú hermano y yo, y todos aquellos que invocamos a Cristo por Señor y Salvador, todos esos somos los que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para eso están los maestros. ¿A qué van los niños a la escuela? A que les enseñen, a que reciban conocimiento. Porque si no tienen conocimiento van a ser unos trabajadores que van a andar como esclavos en aquel tiempo, cuando era la esclavitud. Los traen trabajando trabajos pesados. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron estudios, no tuvieron conocimiento de una profesión. Entonces, espiritualmente hablando, también el Señor Jesús constituyó apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cada uno de ellos tiene una función. Cada uno de ellos. El apóstol tiene los demás ministerios, tiene los 5, el apóstol. Porque ese es el más, los que Dios llamó, pues. Los que anduvieron con Cristo, los que vieron los milagros, miraron todo lo que el Señor hizo. Esos fueron los 12 apóstoles. O más bien fueron 11, porque el traidor Judas pues se ahorcó y vino a sustituirlo Pablo, que el mismo Señor se le apareció cuando él iba camino a Damasco a traer presos a todos aquellos que estaban en Damasco, que invocaban el nombre del Señor. Y ahí fue cuando iba camino a Damasco que se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues, le dijo el Señor. ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? Entra a la ciudad y allá te dirán lo que tienes que hacer. Y allá el Señor le envió a Ananías, el pastor de la iglesia de ahí de Damasco. Se le aparece, le habla el Señor: Ananías, ve a tal dirección y allí está el hermano Saulo, está orando y ha visto en visión que entra un hombre de nombre Ananías y pone su mano y recobra la vista. Porque cuando el Señor se le apareció camino a Damasco, Pablo quedó ciego
y los que iban con él fueron los que lo introdujeron a la ciudad y allá lo dejaron. Y él ya llevaba 3 días que no comía nada, se la pasaba orando. Esa fue la conversión. Cuando tú te conviertes a Cristo, tu deseo es tener comunión con el Señor. Te la pasas orando, te la pasas leyendo la Escritura, te la pasas preguntando a aquellos siervos que miras que piensas que tienen mejor conocimiento. Pero desgraciadamente, cuando recién nos convertimos, no tenemos la capacidad de medir el peligro. Es como los niños cuando recién nacen, cuando ya empiezan a caminar y hablan lo que oyen en su casa y no miden el peligro, hacen cualquier cosa, se mueven, hacen para allá, para acá y no miden el peligro porque no tienen el conocimiento. Y es lo mismo espiritualmente lo que pasa cuando nos convertimos a Cristo. Hay ese gozo, esa pasión, ese deseo. Yo recuerdo aquel día 16 de septiembre del 92 cuando me convertí a Cristo. Esa noche yo no podía dormir de gozo. Esa noche me la pasé orando a las 2, 3, 4 de la mañana, orando, pidiéndole a Dios por aquellas personas que yo iba a matar, por una casa que compré en Acapulco. Allá en el año 86 fue que la compré. Y en el 92 ya iba yo para causar ese mal. ¿Por qué? Porque las autoridades corruptas se vendieron, hicieron tan grande mi testimonio. ¿Cómo fue que yo tuve que ir? Mi familia, yo soy de Guerrero, de Buenavista, de Cuellar Guerrero, y tengo familia en la sierra de Atoyac, de Álvarez Guerrero. Cuando supieron mi asunto, mi problema, me dijeron: primo hermano, vamos, enséñanos, nosotros nos encargamos. Pero yo en el año 91, desde el 15 de febrero del 91, empecé a leer la Biblia de los testigos de Jehová, que andan de puerta en puerta, y llegaron a la casa y mi esposa le recibió. Ese día no se me olvida porque el día 14 de febrero, que fue viernes de ese año, del 92, ya dejé de trabajar porque había poco trabajo. Y yo le dije al foreman que me diera laid off, o sea, que me descansara, porque me daba 3 días, 4 días, 2 días. Y le dije: mejor descánsame. Así llamo a las oficinas del desempleo y ya me dan mi aseguranza del desempleo. Y cuando tú tengas suficiente trabajo, me llamas y ya vengo. Dice: ¿de veras, Pedro? Sí. Pues yo trataba de conservarte, me decía el foreman. Se nombraba Rick Fryer, era el foreman. Y dice: pues yo trataba de conservarte, yo no quiero perderte, eres de los mejores trabajadores aquí. Y eso pues es un orgullo, ¿no? Entonces, porque mi padre siempre nos enseñó a trabajar. Y bueno, así fue ese día viernes 14 de febrero, que fue el último día que trabajé. Me dejó salir, dan el cheque a las 10 de la mañana, a la hora del break. Y ya cuando llegó donde yo estaba operando la máquina, llega y me dice: aquí están tus 2 cheques, o sea, el cheque de esa semana y el cheque de la semana anterior, porque siempre queda una de depósito. Dice: entonces, puedes irte, ya está pagado este día, ahí todo el día. Puedes irte, Pedro. Y ya me fui directo a las oficinas del desempleo, solicité el beneficio, me pasé a una licorería, a una tienda de allá de California, una cadena de tiendas, se llama Stater Brothers. Pasé a comprarme ahí un 12 de cerveza para festejar el fin de semana. Y cuando llego fue que mi esposa me contó que habían ido unas personas, testigos de Jehová. Y al otro día me dijo: ¿quieres que venga? Le dije: sácate, yo no quiero saber nada de esos hipócritas. Porque yo era como dice el mundo, yo era ateo, gracias a Dios. Pues yo no conocía nada de la palabra. Yo, según hice mi primera comunión cuando estaba chamaco, pero pues no es todo. Somos católicos por tradición. Primero fueron católicos por imposición, pero ahora todo es pura tradición, pura conveniencia. Pero así fue como mi primer Biblia fue la de los testigos de Jehová, porque al otro día fueron y platicaron ahí, nos empezaron a hablar y querían darnos estudio. Les dije que sí,
y fue al siguiente jueves, porque ese día agarré trabajo el mismo sábado 15 de febrero del 92. Llegó hasta la casa el trabajo. Dios ya tenía sus planes, porque nosotros, ahí fue cuando tuve mi primer Biblia, y el trabajo era le nombran aquí security guard, o sea, velador, hombre. Allá en nuestros países hispanos le dicen velador. Era un centro comercial que estaban construyendo y quería que se cuidara a uno para que no robaran material, herramienta y todo eso, ¿no? Entonces el trabajo era de las 4 de la tarde hasta las 6, 7 de la mañana al otro día. Una semana 3 días, otra semana 4 días, porque nos íbamos a tornar yo y otro. Entonces hasta el jueves, yo empecé luego el domingo, fue mi primer día. Domingo, lunes y martes. Miércoles ya salí. Domingo, lunes, martes y miércoles. Hasta el jueves, en la tarde, podían ir ellos. Y ahí fue cuando me llevaron, yo los fui a esperar, quedamos que el lunes, pero los fui a esperar y les dije que no podíamos porque ya tenía trabajo, pero ese día llevaron las Biblias, llevaron 2 Biblias, que por cierto ahí las tengo. Y imagínense, el trabajo era de no dormirme, de cuidar, me la pasé leyendo. Y nos invitaron a su salón del reino, dicen ellos, no le nombran templo, mucho menos iglesia. Nos invitaron al salón del reino y fuimos y empezamos a ir. Dentro de mí había esa hambre por la palabra. Pero, ¿qué pasó? En el tiempo que yo estuve trabajando ahí, me la pasaba leyendo. Por 18 meses fui con mi esposa Testigos de Jehová. Y asistíamos 5 veces, a 5 reuniones a la semana. Iba yo a Acapulco, porque fue cuando la casa la compré en el 86. Iba yo a Acapulco por el problema de la casa, y allá me reunía con los Testigos de Jehová. Pero como me dediqué a leer la Escritura, y allá en Acapulco conocí a un hombre que era cristiano, ya falleció, él amigo de un primo mío. Entonces él me dijo, usted puede llegar aquí, me dio las llaves de su casa. Porque vivía él y su hijo, nada más una casa de 2 pisos. Dice, a la hora que usted llegue, varón, usted es bienvenido. Él era, según digo, era cristiano. Y tenía un montón de revistas ahí, tenía Biblias, revistas pornográficas. Por eso digo yo que según cristiano, pero no. La gente se engaña. Entonces yo miré cuántas Biblias tenía, de muchas Biblias. Y ahí empecé a comparar la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que así se llama la Biblia de los Testigos de Jehová. Y ahí pude darme cuenta de todas las mentiras que enseñan. Lo contrario, todas las demás Biblias concuerdan, menos esa. Y ahora, pues ahorita tengo mi biblioteca de muchas Biblias y estudié, me preparé cuando Dios me llamó al ministerio. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escudriñé las Escrituras, adquirí el conocimiento y Dios sabía que yo de verdad lo buscaba, porque había esa hambre, esa necesidad dentro de mí. Entonces, cuando la persona recién se convierte a Cristo, es presa fácil. Las religiones lo que hacen, paren hijos, pero ellos mismos se los tragan. Ellos mismos hacen como los hámsters, que paren, tienen crías, pero si no los separas, la misma madre se los traga. O si tiene hermanos que haya separado antes, están juntos, los mismos hermanos se los tragan. Y así está la religión, entre ellos mismos se tragan unos a otros, porque cual más dice que tiene la verdad y que son los mejores. Y déjame decirte que la religión es un arma que el diablo ha usado para engañar a mucha gente. Desde aquel tiempo, Jesús les dijo a los fariseos, a los saduceos, les decía, escribas y fariseos hipócritas, ustedes, dice, invalidan la palabra de mi Padre poniendo como mandamiento tradiciones de hombres y no según la palabra de Dios. Escribas y fariseos hipócritas, ustedes van en busca de un prosélito, o sea, un discípulo, y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Y esa arma le funcionó mucho al diablo. Hoy también de los falsos profetas y apóstoles, desde aquel tiempo surgieron, pero se calmó, y como les dije hace un momento, tendrá como unas 3 décadas atrás,
a que surgió la apostolitis. Y conocí yo hermanos que eran pastores y ahora ya son apóstoles. Entonces, Dios me puso este mensaje para compartírtelo, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene muy pronto y Él no quiere que te pierdas. Si estás en una religión como yo me encontraba en esa religión de los testigos de Jehová, yo te aconsejo que escudriñes las escrituras. De hecho, es un mandato de Jesús. Jesús mismo dice, Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Tú no puedes conocer a Jesús si no es por las escrituras. Entonces ahí fue cuando yo empecé a meditar. Y bueno, el 16 de septiembre de 92 me convertí a Cristo. Después de que tuve 18 meses de ser testigo de Jehová. Pero allá, con esa lectura de las demás Biblias, me pude dar cuenta. Tenía una libreta donde está todo la doctrina torcida de ellos. Y bueno, entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo nos menciona, ¿verdad?, que fue el Señor el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Pues aquellos que recién se convierten a Cristo. Dice la Escritura, 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas vienen a ser hechas nuevas. Pues esa nueva criatura, porque está en Cristo, invitó a Cristo a entrar a su mente, que es el corazón del alma. Entonces lo invitó. Esa es nueva criatura. Esa persona, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Desde ese momento es hijo de Dios. Ahí lo dicen en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, donde dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre. Los que lo recibieron se refiere en persona en aquel tiempo, cuando él andaba en persona aquí. Ahora se recibe creyendo en él. Y a los que creen en su nombre, les dio potestad es poder, de ser hechos hijos de Dios. Engendrados no de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Engendrados por medio de la palabra de Dios. La palabra es la que nos lleva a dar a luz. Y es cuando venimos a ser esas nuevas criaturas. Y esas criaturas son los santos, porque el Espíritu Santo ya está en ellos. Pero como son nuevas criaturas, necesitan quien los cuide. Y aquí por eso dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para que edificar a los santos, dice, para perfeccionarlos, dice, para la obra del ministerio. O sea, porque ellos de ahí van a salir algunos evangelistas, algunos pastores, algunos maestros. Como yo, por ejemplo. Miren, en el 92, pero del 92 atrás hay muchos que tienen muchos años más que yo de convertidos. Entonces, y aquellos fueron los que me fueron perfeccionando, pero en parte, porque la religión no te perfecciona. La religión lo que hace que te encierra en su doctrina y ahí te mantiene. Y esa te lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque tú no crees a la palabra de Dios, no crees a la doctrina de Cristo, crees a la doctrina que te han enseñado. Si eres bautista, crees en la doctrina bautista. Si eres pentecostés, a la pentecostés. Si eres asambleas de Dios o de la religión que seas, te adentras a esa enseñanza, esa es tu doctrina. Pero ¿qué nos dice en la segunda carta de Juan? Versos 9, 10 y 11. Que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miren qué importancia es el que entiendas
que retengas la doctrina de Cristo. ¿Y dónde encuentras esa doctrina de Cristo? La encuentras en San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, los 4 evangelios. Ahí es donde hablan, los 4 evangelios hablan las buenas nuevas que Jesús traía a la humanidad. Las buenas nuevas quiere decir noticias nuevas. Jesús traía las buenas nuevas de la salvación, el perdón de pecados. Y ahí viene toda la enseñanza. Por eso en Mateo 28, 19, cuando manda, ya que se fue el Señor al cielo, cuando manda a que prediquen, vayan y prediquen el evangelio, Mateo 28, 19, 20 y 21, ahí dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Miren, ahí los dice. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. O sea, todo lo que les he enseñado. Eso es enseñanza, es doctrina. Entonces, la doctrina de Cristo la vas a encontrar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y más adelante, en las cartas de Pablo, de Pedro, vas a encontrar doctrina más profunda. Ahí ya es como carne, como Pablo decía a unos, en una iglesia les decía, después de tanto tiempo debiendo de ser ya maestros, aún tienen necesidad de que se les dé leche y no vianda. Vianda es comida sólida. Entonces, ¿por qué? Porque viven bajo dogmas religiosos y creen que están bien. Y no se dan cuenta que la religión es un arma, un instrumento de Satanás para llevar al infierno a mucha gente. Por eso les dijo a los fariseos y a los maestros, hay de ustedes escribas y fariseos, los escribas eran los maestros, escribas y fariseos hipócritas. Ustedes van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Entonces, debemos de tener cuidado en eso. Pablo sigue diciendo aquí con qué propósito Dios puso a esos apóstoles, a esos 5 ministerios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Porque nosotros debemos de tener fe. Debemos de creer en el sacrificio y la sangre de Cristo, en la doctrina de Cristo que nos enseñan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque si no lo crees, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Tomás? Cuando resucitó y se les apareció y Tomás no estaba, y le dijeron los apóstoles, ha resucitado el Señor. Y Tomás mismo dijo, si yo no lo veo con mis ojos y meto mi dedo donde le horadaron y mi mano donde le sajearon, yo no les creeré. ¿Qué cosa estaba diciendo con eso? Que nunca le creyó a Jesús aunque andaba con él. Nunca le creyó lo que les dijo. Y dice la Escritura que al siguiente domingo, porque lo crucificaron un viernes y resucitó el domingo, por la mañana. Y al siguiente domingo se les vuelve a aparecer estando todos reunidos y ya estaba ahí Tomás. Y ahí es donde dice la Escritura que entró a puerta cerrada, estaban la primera vez y la segunda vez. Y la primera vez se turbaron, pensaban que era espíritu. Y ahí es donde dice la Escritura que comió con ellos. Comió con ellos, le dieron un pescado asado y panal de miel y comió con ellos. Allí les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Tomás no recibió el Espíritu Santo ahí, porque ahí fue cuando Jesús les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, al siguiente domingo fue cuando Tomás otra vez ya estaba con ellos, los apóstoles, en el mismo lugar, en el aposento alto, en el templo. Y Jesús entra a puerta cerrada y cuando los mira, luego se dirigió a Tomás y le dijo, Tomás, ven, trae tu mano, alárgala, métela en mi costado, mete tu dedo aquí donde me horadaron. Y dice que la Escritura que Tomás cuando lo miró quedó espantado, sorprendido. Dice que, y más cuando el Señor le dijo, ven, mete tu mano. Y ya cae de rodillas Tomás. Y dice la Escritura que le dijo, mi Señor y mi Dios. Y el Señor Jesús le dijo, tú porque me has visto has creído.
Pero bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Esa es esta generación. Esa es desde que Jesús se fue al cielo y los mandó a predicar. De ahí para adelante no anduvimos con Jesús, pero creemos en Jesús. Por eso Jesús dijo, más bienaventurados aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Por eso, ¿cómo vas a creer tú si no escudriñas la palabra de Dios? Si desconoces la voluntad de Dios, la doctrina de Cristo. Cuando tú te adentres a estudiar, yo te recomiendo que leas Mateo, Marcos, Lucas y Juan 3 veces. Ya que les diste una vez las 4 libros, regrésate otra vez y otra vez. Cuando termines la tercera vez de leer los 4 evangelios, tú no vas a ser el mismo. La palabra te va a quebrantar. Y ahí es donde vas a creer. Ahí vas a creer como Tomás. Pero Tomás porque lo vio. Pero tú lo vas a creer porque también lo vas a ver. Lo que hace la palabra en tu vida. Porque la palabra es viva. Es vida. Y cuando te llega a ti, te remueve, te motiva, te anima, te alimenta espiritualmente. Qué importante es eso. Por eso Pablo menciona aquí que para perfeccionar a los santos, para que ya no sean llevados por doquiera por todo viento de doctrina, y más esa de los falsos apóstoles y profetas de estos tiempos. Dice, para que no sean niños fluctuantes. Porque dice que nosotros somos, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad quiere decir siguiendo a Cristo, siguiendo sus enseñanzas, guardando sus enseñanzas. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, no por necesidad, porque te están mandando, no, por amor. Cuando tú vas a leer la Escritura, que sea porque de verdad te nace leerla. Y si no te nace leerla, de todos modos, ¿sabes por qué? Porque como la palabra es viva, cuando la empieces a leer, la palabra te va a hablar, te va a hacer sentir su presencia. Por eso dice que sigamos en amor, crezcamos en todo. O sea, que crezcamos en conocimiento, en lo espiritual. Por eso dice que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que crezcamos en todo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y esas coyunturas, así como un cuerpo, tiene las coyunturas donde se junta. Por ejemplo, aquí está mi brazo, mi antebrazo, y acá el brazo. Hay coyunturas aquí que son las que dan el movimiento y se ayudan para hacer el movimiento. Pero desgraciadamente en estos tiempos no hay esa unidad, muy poco. Solamente aquellos que de verdad son espirituales, que están llenos de conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay siempre envidia. Entre todas las religiones, cual más cree tener la verdad y le da envidia que otros vayan prosperando. Es más, hay otros que se dedican hasta a buscar los miembros de aquella iglesia para decirles que están mal. Eso hacen los apostólicos, los unitarios, que solamente dicen que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo y que Cristo es el Espíritu Santo. Son los unitarios. Esa es doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra claramente que es el Padre, en un tiempo el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces uno tiene que tener cuidado de esas enseñanzas. Entonces nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, seguimos la verdad en amor y vamos creciendo. La iglesia se va uniendo. No porque no te congregues a una iglesia, no quiere decir que no seas parte de la iglesia. Si naciste del Espíritu, vas a buscar. O te reúnes con hermanos espirituales que conoces. Porque desgraciadamente en estos tiempos,
La iglesia de Cristo está fuera de los templos y los templos están llenos del mundo, llenos de religiosidad, de mediocridad. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Más esos lobos rapaces, perros que se dicen apóstoles y profetas, que si no tienes un apóstol o un profeta, esa iglesia no va a ser salva según su enseñanza de ellos. No tienes el respaldo del apóstol. Hijos del diablo es lo que son. Tú lo que necesitas es el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo encuentras en la palabra, nada más en la palabra. Entonces, miren lo que nos dice aquí en Hebreos. En Hebreos. Aquí ya vimos lo que nos dice Pablo, ¿verdad? Que es el Señor quien los llama. Y si no los llama, no son siervos de Dios. No se engañen. No que muchos empiezan una iglesia, crece y ya dicen que es iglesia independiente y al rato el pastor se hace viejo, se muere y deja a la mujer o queda el hijo de pastores. Y eso lo he visto aquí en México. Eso es del diablo. Eso es diabólico. Ponen una iglesia como poner un negocio. Hebreos 5. Miren lo que nos dice Hebreos 5. Y vamos a leer del 1 al 10. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Cuando Dios nos ha llamado a nosotros a este servicio, nos ha constituido a favor de los hombres, para predicar, no para saquearles su dinero como muchos perros lo hacen, que andan según evangelistas, andan yendo a las iglesias. Hermano, mira, aquí estoy, ando de paso, dame chance para que predique, para que le den su ofrenda. Nunca encuentras en la Biblia que andaban predicando en iglesias los apóstoles para que les dieran ofrenda. Llegaban predicando a las iglesias que ellos habían levantado para chequear cómo estaban, y le daban ofrenda, pero porque ellos querían dárselo, no porque Pablo les pedía. Dice, entonces aquí vemos que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para eso, ¿qué es lo que estoy aquí presentando? La palabra de Dios. Yo estoy presentándome en sacrificio. ¿Sabes cuánto tiempo pasé para meditar en esto, para orar, para traerte este mensaje? Es un sacrificio para la gloria de Dios y para bien como dice aquí, a favor de los hombres. Sigue diciendo: para que se muestre paciente con los ignorantes. O sea, yo sí me muestro paciente con los ignorantes. Con lo que no me muestro paciente son con esos religiosos fanáticos que son sabios en su propia opinión. A esos yo hago como dice la Escritura: contesta al necio conforme a su necedad y deja al necio su necedad. Dios no nos mandó a rogarle a la gente, nos mandó a exponer la palabra. Si la reciben, qué bueno, y si no, pues peor para ellos. Dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. O sea, esos son los religiosos que los tiene extraviados la religión. Puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, yo soy rodeado de debilidad porque soy hombre, soy humano igual que ustedes. La diferencia es que nací de nuevo y el poder del Espíritu Santo me va guiando. Pero tú no nada más comes una vez y ya con eso que comiste ya para toda tu vida. No, tienes que comer diario. Tienes que bañarte diario. Porque diario sudas y apestas. Andando en el mundo, tú sin querer miras cosas que no debes de ver y ya se queda en tu mente y debes de desecharlo, porque si no hay pecado, ahí hay pecado. Entonces, ¿qué debes de hacer?
de bañarte todos los días con la palabra de Dios, que es agua viva. Tienes que bañarte. Tienes que alimentarte. Como el Señor Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, o sea, el pan para el cuerpo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es esa palabra que sale de la boca de Dios? Las predicaciones, los mensajes que predican los siervos de Dios, porque Dios se lo da para que el siervo de Dios lo exponga, lo cocine y lo dé al pueblo. Ahí Mateo 24:45 lo dice. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es? Lo dice ahí en Efesios, lo leímos, que es el Señor quien los constituye. Y luego dice, y por causa de ella, o sea, de su debilidad, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea que yo, ¿qué debo de hacer por mis pecados? Orar, arrepentirme por mis pecados, y también orar para que Dios perdone los pecados del pueblo. Es lo que está diciendo aquí. Pero este es el punto más tremendo, por esto los traje aquí. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Oiga, y nadie toma para sí esta honra, o sea, de ser un ministro de Dios. Nadie toma esa honra, sino, aquí lo dice, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón, hermano de Moisés. Aarón no lo puso como sumo sacerdote a Aarón porque era su hermano. Fue Dios quien le dijo que lo ungiera, y él iba a ser el primer sacerdote, él y toda su descendencia. Después ya escogió a la tribu de Leví, pero es Dios el que pone y el que quita. Y eso es lo que está diciendo, que nadie toma esa honra. Y hoy en día, como les digo, hay muchos falsos apóstoles y profetas que según ellos, llamados por Dios. Y ahorita vamos a seguir meditando. Y dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir? Que ni Cristo mismo se hizo sumo sacerdote a sí mismo, sino que fue el Padre el que lo constituyó, lo nombró. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que si no es un siervo de Dios en la iglesia donde te encuentras, salte de ahí. Si donde estás, la palabra de Dios no es bien trazada, bien predicada en sus contextos, los mensajes no son más que enseñanza de hombre, salte de ahí, porque ahí no vas a crecer. Sigue diciendo, verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oiga, Cristo, aunque era hijo, y por lo que padeció, todo el sacrificio que pagó por nosotros, dice, aprendió la obediencia. O sea, Cristo fue obediente. Él mismo dijo que el Padre se agradaba de él porque él hacía la voluntad del Padre. Y nosotros, si hacemos la voluntad de Cristo, entonces seremos verdaderamente amados por Cristo y amados por Dios. Es una mentira que te cuentan allá esas religiones. No, es que Dios te ama. Dios ama a todo el mundo. Mentira, Dios no ama al mundo, Dios lo amó, y por amor al mundo es que envió a su Hijo. Porque si todavía lo ama, entonces ¿por qué dice que no nos hagamos amigos del mundo? Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo vamos a ser enemigos de Dios por hacernos amigos del mundo si Dios ama al mundo? Es ilógico. Entonces, Dios amó al mundo. Y eso es lo que enseñan la mayoría de religiones. No, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, Dios ama al pecador y al pecado. Dios aborrece al pecador y al pecado.
Dios ama la obediencia, así como Cristo. La obediencia trae bendición. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. O sea, por la obediencia de la palabra, Él vino a cumplir la ley. Por obediencia a la palabra, el Padre lo constituyó sumo sacerdote y Él tenía que presentar ofrenda a favor de los hombres. Él se presentó a sí mismo en ofrenda, olor fragante para Dios, por nosotros. Dice que vino y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. O sea, la salvación está dada. ¿Cómo va a escapar el mundo si descuidan esa salvación que Dios nos ofrece? No que ya la tengas, porque de ahí sacan muchos que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. El que de verdad nació de nuevo, el que de verdad, como le dijo Jesús a Nicodemo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que de verdad nació de agua, que es la palabra, y del Espíritu, que es cuando viene el Espíritu Santo a morar en ti, o el Espíritu de Cristo. Si no naciste así, no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Y qué importante es que lo analices ahorita que hay tiempo todavía. Porque, como decía en la predicación pasada, ahorita todavía está abierta las inscripciones para que tu nombre se inscriba en el libro de la vida. Y dice el verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién lo declaró sumo sacerdote a Jesús? Dios el Padre. Él es el que, en este caso, dice que nadie toma esa honra, dice el verso 4, Hebreos 5:4, nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, como estos disque apóstoles y profetas. Seguimos. Miren lo que dice Efesios 2:20. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es lo que nos está hablando. Efesios capítulo 2, verso 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea, edificados. ¿Qué es edificar? O sea, ir creciendo. Cuando haces un edificio, vas edificando, lo vas haciendo más grande. Y aquí dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. El fundamento quiere decir los cimientos, en inglés le dicen foundation. Sobre los cimientos. Pablo dice que él como perito arquitecto puso el fundamento. Él lo puso. Entonces, no vas a edificar. Otro es el que edifica, dice, sobre ese fundamento. Nadie pone otro fundamento que el que ya está hecho. Entonces, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahí está muy claro, Jesucristo mismo. Vamos a continuar. Ahí mismo, en el capítulo 3, versos del 1 al 5, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes, los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
que dice que los santos apóstoles y profetas les fue revelado por el Espíritu ese misterio de la edificación del cuerpo de Cristo. Habla bien claro aquí que son sus santos apóstoles y profetas. Esos son los fundamentos donde debemos de edificar por medio del Espíritu, dice. Los apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, nosotros que no éramos judíos, como gentiles, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Copartícipes, sí, porque era para los judíos, no para nosotros. Pero puesto que ellos lo negaron, entonces Dios nos dio la oportunidad a nosotros. Por eso es que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, para ellos era por medio del pacto de Abraham, la ley que se les dio, pero como no la cumplieron, entonces Dios hace un nuevo pacto, y ese pacto es por medio del sacrificio, la sangre de Cristo, y por medio del Evangelio. Esas eran las noticias nuevas de salvación. De lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Oiga lo que dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Todos aquellos que nos llamó el Señor, somos también, al igual como dice Pablo, somos ministros por el don de la gracia de Dios que nos ha sido dado según la operación de su poder. O sea, según el poder del Espíritu Santo nos dio ese llamado. Qué tremendo está esto. Seguimos con el tema. Vamos a ver qué nos dice Hechos 9. Ahí a ver qué nos habla Hechos respecto a este mismo punto. Hechos 9, y vamos a leer empezando en el versículo 1. Aquí vemos lo que nos habla la conversión de Pablo. Y aquí es donde Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él mismo decía que él no era digno de ser llamado apóstol porque él persiguió a la iglesia. Pero en esto no es lo que tú piensas o lo que tú quieras, sino lo que Dios dice. Y recuerdo cuando yo recibí el llamado del Señor, fue cuando salí del agua, cuando fui bautizado, el 28 de septiembre de 1993. El 26, perdón. Porque yo me convertí el 16 de septiembre del 92. Fue un día miércoles. Y el 26 de septiembre del 93 fue un domingo. Ese día fue cuando salí del agua y fue el llamado. Y yo le dije al Señor que no, porque yo no era apto. Yo me sentía que eso era algo muy santo, muy grande, que yo no sabía nada. Así fue mi reacción cuando le dije al Señor eso, porque el Señor puso esa pasión, esa carga, ese deseo, pero yo sabía que yo no podía, y le dije que no. Y nunca se me olvida cuando esa noche los bautizos fueron a las 6 de la tarde, ya terminó y nos fuimos a casa, ya a las 9 de la noche, pasado de las 9. Mi esposa metió a mis 2 niñas que teníamos al cuarto a dormir. Y yo agarré mi Biblia y me fui a la sala para leer. Y cuando abrí la Biblia, mis ojos fueron derechitos. Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Porque yo le dije, Señor, yo solamente sé hacer lo malo.
yo no sirvo para eso, yo no conozco nada, no sé nada, eso es algo muy santo, muy grande. Y aquí, cuando abrí la Biblia, allá cuando Pedro se encontraba en Jope, y la conversión de Cornelio en Cesarea, como el ángel le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón por sobrenombre Pedro. Cuando Pedro estaba arriba en la azotea orando y bajó el lienzo donde había animales, reptiles, cuadrúpedos, Pedro tenía hambre y le dijo el Espíritu Santo, Pedro, levántate, mata y come. Dice, no, Señor, porque jamás ha entrado cosa inmunda por mi boca. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo, le dijo. Y qué ironía que yo me nombro Pedro. Me solté llorando. Empecé a llorar y le dije, Señor, perdóname. Es verdad, hace un año que me convertí y en este año he vivido los mejores días de mi vida. Y ya no he sido la persona que era antes. Porque yo esa noche yo salía para Acapulco para matar a aquella gente que me había vendido la casa. En Acapulco, en el año 86. Mi familia querían acabar con ellos. Pero ese día yo me propuse ir y acabar con todo. Les hablé a mis primos. Prepárense porque voy para allá y vamos a barrer con todos. Y le dije a Dios, tú tienes la culpa de esto que voy a hacer. Tú sabes que la casa la compré. Y yo les dije eso porque yo ya había leído la Biblia de los Testigos de Jehová 3 veces. Toda la Biblia. 3 veces la leí en 10 meses. En el trabajo que estuve de velador, allí tenía tiempo de sobra. Y por eso le dije a Dios, tú tienes la culpa de esto que voy a hacer. Eso fue en el 91. De febrero del 91 hasta septiembre del 92, que fue cuando nos convertimos a Cristo, mi esposa y yo. Y así fue como pasó esto. Entonces, es el Señor quien nos llama. Y cuando Él nos llama, aunque tú no quieras, Él te llama y nadie se puede oponer a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios. Y ahí fue cuando yo le dije al Señor que si de verdad Él me estaba llamando a ese ministerio, le dije, confírmame el llamado. Y le pedí 3 pruebas grandes, hermanos. Y Dios fue más allá de lo que yo le pedí. Y desde entonces me dediqué a estudiar. Salí a Tijuana para terminar estudios que yo no terminé allá en México. Y ya luego ingresé a la universidad a estudiar teología. 5 años. Y me dediqué a servirle al Señor. Pero yo bajo dogmas religiosos porque era buen bautista. Cuando predicaba le decía, no somos religiosos. No somos una religión. Nosotros predicamos a Cristo y queremos que tengas una relación con Dios. Pero ya al último, ya le decías, y si hay alguna por aquí, si hay alguna iglesia bautista, te recomiendo porque pues es la que está más pegada a las Escrituras. Y siempre así. Y todas las religiones son así. Todas. Dios me mostró todo eso y me liberó de los bautistas y me hizo cristiano verdaderamente, porque yo era cristiano bautista. Y Dios viene por sus cristianos de Cristo, no cristianos de X denominación. Él viene por los que de verdad nacieron de nuevo, del Espíritu. Por esos viene. Seguimos. Hechos 21 y 22, capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice. Entonces ya vimos allá la conversión de Pablo, cómo fue. Que el Señor lo escogió y Él fue el que lo llamó. Hechos 1, versos 21 y 22. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entró entre nosotros, fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí estaban los apóstoles hablando
orando a Dios que necesitaba venir a uno a sustituir a Judas, el que se había ahorcado, el traidor. Pero el requisito que tenía que tener ese que iban a escoger era, como dice, que haya estado juntos con ellos. No que haya sido apóstol. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, o sea, había hombres que andaban con ellos, eran discípulos de Cristo, pero no eran apóstoles, pero miraban los milagros, miraban todo lo que hacía, y esos dos que escogieron cumplían ese requisito. Dice que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, ellos vieron todo eso. Ese era el requisito que debería tener un apóstol. Ahora, ¿y estos apóstoles, ustedes creen que vieron eso, cumplen este requisito? No, y como les dije, apóstoles solamente son 12. Vamos a seguir leyendo pura escritura. En 1 Corintios 3:9. 1 Corintios, capítulo 3, verso 9. Miren lo que dice. Dice el verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Oiga, aquí está lo que les mencionaba anteriormente. Pablo era como perito arquitecto. Ya vimos que lo llamó el Señor cuando se convirtió. Y aquí dice que él como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima. Otro edifica encima. O sea, ya venimos a ser los evangelistas, pastores y maestros. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que debemos de tener cuidado cómo estamos sobreedificando. Y aquí el verso 11, mire lo que dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie. Y como dice fundamento es los cimientos. Y leímos en el otro pasaje donde dice que siendo la piedra principal, Cristo, la piedra angular, Cristo, la piedra principal. Por eso aquí dice Pablo otra vez, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y claro, con ellos también. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea que si alguno edifica sobre ahí, ¿qué dice? Hojarasca, heno, plata, oro, piedras preciosas. ¿Qué es lo que encuentras en el catolicismo? ¿Qué es lo que encuentras en otras denominaciones que tienen el templo allá muy elegante y todo, pero carecen de la presencia de Dios? ¿De qué sirve? Y es lo que está diciendo aquí. Están edificando sobre oro, hojarasca, piedras preciosas, madera, heno, dice. Y dice que la obra de cada uno va a ser probada. O sea, todo lo que estás recibiendo, el conocimiento, va a ser probado, a ver si eres aprobado. Es como cuando vas a la escuela. Los maestros te enseñan y todo, pero a fin de año, cuando llega el tiempo, te hacen examen para ver si eres aprobado. Y nosotros también somos probados, dice la Escritura. Y que cada uno de nosotros nos analicemos. Dice, ¿qué no pueden analizarse ustedes mismos? Si son de Dios. Claro que podemos. Dice, si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí está.
que si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, como siervo de Dios estoy edificando y el Espíritu Santo se va a encargar de la obra, y el siervo, en este caso yo como siervo ministro, voy a recibir una recompensa. Pero si yo enseño mal y todo se va para la basura, ¿por qué? Porque la enseñanza que yo tengo no es del Señor, es de hombre, entonces no voy a recibir recompensa. Por eso es esta predicación, para que la gente lo entienda. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Es lo que nos está diciendo aquí. Miren lo que nos dice el verso 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Qué venimos a hacer nosotros? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos convertimos a Cristo, cuando nos arrepentimos del pecado, invitamos al Señor a entrar a nuestro corazón, a que sea Él el que reine en nuestras vidas. Ahí en Corintios 15:7, Pablo menciona que Él es el más pequeño de los apóstoles. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. A ver qué nos dice Gálatas capítulo 1 y verso 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oiga, cuando se nos predica la palabra de Dios, el evangelio puro por medio de la escritura, y luego vienen otros enseñando otras cosas, tergiversando, sustrayendo ellos la palabra a su intelecto y no conforme a la misma palabra que el Espíritu Santo nos da la revelación. Por eso dice aquí Pablo que a los Gálatas se habían apartado, dice, se habían alejado del que los llamó por seguir un evangelio diferente. Y es lo que pasa con las religiones que enseñan una doctrina diferente. Parte de Cristo, pero parte de ellos, de su cosecha. Dice, no que haya otro, o sea, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esos son los falsos apóstoles y profetas. Esos son los que andan enseñando, se creen dioses. Y es lo que está diciendo aquí Pablo a los Gálatas. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Oiga, que si aún algún otro o un ángel del cielo predicare otro evangelio diferente al que ya nos había predicado Pablo, dice, sea anatema, o sea, sea maldito. Por eso, qué importancia que escudriñes las escrituras, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, todo. Ahí es cuando vas a crecer en conocimiento de Dios, que el Espíritu Santo te va a revelar las cosas. Pero si no lo lees, si no lees las escrituras, ¿cómo podrás alcanzar la salvación? Si eres del mundo, ¿cómo escaparás si descuidas esta salvación que se te viene ofreciendo por medio del sacrificio y la sangre de Cristo? Vamos a continuar ahí en Apocalipsis capítulo 2, versos 1 y 2. Mire lo que nos dice aquí. Capítulo 2, versos 1 y 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y cuando habla del ángel se refiere al pastor, porque el pastor es el mensajero. Los ángeles allá en el cielo son mensajeros.
Hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y cada uno tiene una función. Los ángeles son mensajeros, los querubines, los arcángeles son guerreros, son de guerra. Los serafines son los que están día y noche allá cantándole al Señor. Se llama serafines, que significa amor ardiente. Los querubines son los que están allá, lo más hermoso que hizo Dios, hermoseando la presencia de Dios. El diablo era un querubín y se creyó mucho, por eso fue que cayó. Y debemos de tener cuidado, porque hay muchos siervos de Dios, que a veces el diablo te quiere esponjar, te quiere hacer grande, así como el diablo, y te puede tronar. El diablo, si no te puede pisotear para destruirte, te infla, te sopla para que te creas más, pero te quiere destruir. Y eso va para todos mis hermanos pastores, a mis hermanos evangelistas, maestros, que tengamos mucho cuidado con esa estrategia del diablo, que no los infle, que no los haga creer más que otros. Y es lo que dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Mire, desde aquel tiempo estaban los falsos apóstoles, y aquí dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y eso es lo que hoy, este día, por eso se titula este mensaje: desenmascarando a los falsos apóstoles y profetas de estos tiempos. Los has hallado mentirosos, porque ellos no te predican del pecado para que no te alejes de la iglesia y para que te estén sacando tu dinero. Te hablan cosas bonitas de prosperidad. De hecho, se le llama la doctrina de la prosperidad. Vamos a ver qué nos dice. Segunda de Corintios 11, del 1 al 6. Segunda de Corintios 11, del 1 al 6, dice así: ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, toleradme, está hablando el apóstol Pablo, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, está advirtiendo que así como a la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también esos falsos apóstoles con su astucia engañan a la gente. Y para esto es este mensaje, para que no te dejes engañar. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Eso es para aquella gente que se le predica el evangelio y les gusta, lo creen. Luego viene otro y les predica. Pero ¿qué pasa? Que creen que cualquier religión, y les digo porque a mí me lo han dicho, que cualquier religión es buena porque todos hablan de Dios y que solamente hay un mismo Dios. Y esa es una mentira del diablo. Por eso dice aquí Pablo que si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos mostrado. Aquí Pablo, porque pensaban en aquel tiempo algunos de los demás apóstoles, algunos cristianos que ya habían predicado los demás apóstoles, que Pablo, como era el perseguidor de la iglesia, no creían que fuera verdaderamente apóstol. ¿Por qué? Porque él perseguía a la iglesia.
y no creían en su conversión. Y por eso Pablo les dice, en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, en nada, dice, he sido inferior. Y claro que no, Pablo tenía mucho conocimiento. Lo que hacía era perseguir a la iglesia de Cristo porque los judíos no creían en el Cristo que vino. Ellos creen en el Cristo que va a venir supuestamente, que es el anticristo. Y Pablo ya tenía ese conocimiento, por eso perseguía a los cristianos, porque de ese seguidores de ese Jesús que Pablo no lo aceptaba. Y por eso cuando se le aparece el Señor, ¿qué le dijo el Señor a Ananías? Ananías no quería ir a orar por él porque recobriera la vista. ¿Qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este. Yo le voy a mostrar lo que debe de padecer por mi causa. Ahí vemos que fue escogido por Cristo mismo para predicar el Evangelio. Y por esa razón Pablo se siente seguro de que él en nada era inferior a aquellos otros grandes apóstoles. Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Y lo mismo les digo yo. A mí muchos murmuran, muchos hablan de mí porque predico muy fuerte o que porque ponen tantas excusas y murmuran y piensan que yo no tengo el conocimiento porque están aferrados a su doctrina de hombres. Entonces cuando les llega la verdad les cala, les duele y murmuran. Y luego la forma que predico yo es mi forma de predicar. Me decía una vez, no hermano, es que usted predica muy fuerte, predica siempre enojado. No, es el Señor el que habla, yo soy un instrumento nada más. Y Pablo aquí les menciona que él en nada se sentía menos que los grandes apóstoles. Y yo lo mismo les digo, en nada me siento menos que de aquellos grandes predicadores, pastores, que de verdad son siervos de Dios. Y yo los reconozco. Yo me gozo mirando videos, predicaciones de ellos, porque son muy pocos. Como les dije, la iglesia por lo regular está en el internet. Siervos de Dios que estamos predicando ahí. ¿Por qué? Porque en un templo la gente no quiere ir. Y más si empiezas una obra pequeña, la gente quiere ir donde hay mucha gente. Entonces, por esa razón dice, no, ¿qué pastor va a ser? Ni ovejas tiene. ¿Entienden? Entonces, por eso Pablo pensaban de él lo mismo. Y él les dice que él en nada había sido menos que aquellos grandes apóstoles. Y luego menciona, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Y así también yo se los digo, aunque ya sea tosco en la palabra, pero no lo soy en el conocimiento, porque el conocimiento me lo da el Señor. Él es, no yo. Yo solamente, como decía Pablo, siervo inútil soy. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Pablo, en 2 de Corintios, aquí mismo, en el verso 6, lo que él mencionaba, ya lo acabamos de leer. Vamos a ver qué nos dice el 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oiga, aquí Pablo está hablando duro de ese tipo de falsos apóstoles y profetas. Aquí está diciendo bien claro que estos, dice, son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Sí, porque nada más están saqueando, haciéndose ricos. Tienen sus grandes mansiones, aviones, carros y todo, pero no tienen la culpa ellos. Hay un dicho que dice en el mundo, yo recuerdo ese dicho,
Y no es malo. Dice, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Y aquí no tienen la culpa los falsos apóstoles y profetas. Ellos no tienen la culpa. Ellos son instrumentos de Satanás. Aquí lo dice bien claro. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego pone el ejemplo, dice, y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que el mismo Satanás así se disfraza de ángel de luz, así también sus ministros de él. Por eso dice, así que no los extrañes, y también sus ministros, o sea de Satanás, que está diciendo que esos falsos apóstoles y profetas son ministros de Satanás. Así que no les extrañes, y también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras. O sea, el lago de fuego les espera. Vamos a ver qué nos dice Pedro 3, 1 al 3. Segunda de Pedro 3, 1 al 3. Es pura palabra, hermanos, lo que estamos viendo, para que la gente haga conciencia, el verdadero cristiano, y no caiga en esas artimañas del diablo. Y si ya se encuentra ahí, pues sálgase de ahí y busque algún templo, alguna iglesia. Y si no la encuentra, pues aliméntese, aunque sean los videos que subimos los siervos de Dios. Si no le gusta cómo predico, busque otro, pero lo va a encontrar. Y si le gusta escuchar la palabra fuerte que lastima cuando la gente es religiosa, pues quédese y Dios va a hacer la obra en su vida. Suscríbase y va a recibir las predicaciones que estoy subiendo. Bueno, dice así. Dice Pedro 3, del 1 al 3. Dice, asimismo, sus mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Miren lo que está diciendo Pedro, perdón. Asimismo, sus mujeres estén sujetas a sus maridos. Sus mujeres, de todo cristiano, del pastor, del evangelista, del maestro, dice que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Y esto va para mis 4 hijas que tengo, para que aprendan a sujetarse a sus maridos. Y aunque digan que yo, ¿verdad?, que yo no estoy mal, mucha gente así lo ha dicho. Y claro que estoy mal para ellos, porque ellos son sabios en su propia opinión. Pero aquí lo dice bien claro, que deben de estar sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que la esposa es la que puede ser de maldición o bendición al someterse a su marido. Qué importante es esto. Y muchas no les gusta. Muchas quieren ser libres, y mala gente religiosa. Pero las verdaderas cristianas espirituales se someten, obedecen a su marido. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque de verdad, aunque yo le he fallado muchas veces, ella siempre ha sido firme, fiel, y es esa mujer virtuosa que Dios tenía para mí. Y por eso lo digo. Entonces, con esa conducta, gana almas para Cristo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, ni peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Que la mujer no tiene que estarse preocupando por tanto arreglarse de lujo, sino un vestuario honesto, humilde. No peinados ostentosos, porque eso
es lo que hace el mundo. Eso es bien importante entenderlo. Vamos a ver ahí en segunda de Pedro. Era lo que les había dicho. Segunda de Pedro 3, del 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Oiga, desde aquel tiempo dice que había, ¿qué? Falsos profetas, falsos apóstoles también. Y dice: y habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que en aquel tiempo hubo esos falsos apóstoles, esos falsos profetas, falsos maestros, y que esos iban a introducir encubiertamente herejías al rebaño, destructoras. Verso 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oiga, y muchos seguirán sus disoluciones. Por eso te digo a ti, amigo religioso, que tu denominación tiene un apóstol que cree en los profetas de este tiempo. Porque los apóstoles y profetas son los cimientos de la iglesia de aquel tiempo, de la iglesia que vivimos, que estamos siendo parte. Entonces, dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, ese tipo de gente religiosa que aún sabiendo, se les está advirtiendo que están mal, al encontrarse en estas denominaciones donde creen en sus apóstoles y profetas, o apóstolas o mujeres predicadoras, está mal. Y si están ahí, se quedan ahí porque les han enseñado, les han hablado tan bonito, o les dan ahí lugar, hueso, como dicen en la política, les dan un puesto ahí para que hagan. Eso no les va a servir de nada. Por ese tipo de gente, el camino de la verdad será blasfemado, porque siguen sus disoluciones. Dice: y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Oiga, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. ¿Qué es lo que hacen esos falsos apóstoles y profetas de la doctrina de la prosperidad? ¿Qué es lo que hacen? Están saqueando a la iglesia. Bueno, no a la iglesia de Satanás, porque toda la gente religiosa son ministros de Satanás. Fue lo que Jesús les dijo a los fariseos, a los escribas y fariseos, que van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos. O sea, ellos nomás son una vez hijo del infierno, pero aquellos son 2 veces más. Entonces, es importante poner atención a este mensaje. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, les espera esa perdición. Ellos van para perdición. Vamos a ver Judas, y ahí con esto vamos a terminar. Ahí mismo, adelantito, está la carta de Judas, donde también nos advierte claramente de esto que iba a pasar. Vamos a leer Judas, empezando el versículo 3. Vamos a leer hasta el 16. Miren lo que dice. Y quiero leer todo esto para que los convenza la palabra. Esta es la que nos convence, porque es palabra de Dios, palabra viva. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
O sea que si tú de verdad crees en Jesucristo, debes de contender ardientemente por tu fe. Que no te engañen. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, ahí lo dice. Y por eso es que estoy leyendo esta palabra. Por eso Judas dice dice, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles esto que estoy leyendo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Oiga, desde aquel tiempo escribió Judas que habían entrado algunos hombres encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habían sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Está poniendo el ejemplo que el Señor, liberando al pueblo de la esclavitud, sacándolos de Egipto, dice, después los destruyó a los que no creyeron. Todos los que salieron de Egipto, casi todos perecieron, porque no creyeron. Se rebelaron contra Dios constantemente. Leen las escrituras, ahí en Éxodo, ahí lo habla bien claro. Cómo entraron de 20 años para abajo de los que salieron. Es importante entender esto. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este es un punto bien importante, que mucha gente tiene controversia de varias religiones. Yo no tengo ninguna controversia ni ninguna duda. Aquí está hablando Judas, hablando claramente, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Eran ángeles, literal, que abandonaron su propia morada. O sea, ellos abandonaron su propia morada. Los demonios, que eran ángeles y que los engañó Satanás, esos no abandonaron su propia morada. Esos fueron lanzados por el arcángel Miguel. Al diablo y sus demonios, sus ángeles, dicen, fueron lanzados a la tierra. Entonces, aquí está hablando de los ángeles que cuando miraron las mujeres bonitas de los hombres, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, esos están en prisiones eternas, dice, de oscuridad, bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, para el juicio final. También ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Pero ellos, eso ya lo habla en Génesis, habla donde dice que los ángeles, al mirar las hijas de los hombres que eran hermosas, dice que tomaron mujeres para ellos. Y mucha gente dice que no eran ángeles, que eran personas que tenían fe en Dios, que creían en Dios. No está hablando de eso. Está hablando que no guardaron su dignidad. No guardaron su dignidad allá en el cielo. Abandonaron su propia morada. Si fueran estos de aquí, como dicen, pues estos siguen viviendo en su misma morada. No se estaba refiriendo a eso. Se refiere a los ángeles literal. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos también habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, está hablando de cómo Dios castigó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque había mucho lesbianismo, mucha homosexualidad. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Lo mismo. Ya hasta el gobierno en varios países permiten que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es detestable, asqueroso, aberrante. Y por eso trajo juicio Dios a Sodoma y Gomorra. Y se espera este juicio muy pronto. Cristo viene pronto. No retarda su venida. Es paciente porque no quiere que se pierdan. Por eso Dios ha estado poniendo en mí. Porque
una profecía que me dieron. Hermanos que tenían don de profecía, porque una cosa es que tengas don de profecía, otra cosa es que seas profeta. Entonces, a mí me dieron profecía, ya lo mencioné en el predicación anterior, cómo Dios me había reservado para los últimos días. Y en estos últimos días, cómo Dios me ha estado dando mensajes por los últimos tiempos para que la gente se arrepienta y no se pierda. Por eso dice aquí, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, o sea, los falsos maestros y pastores, apóstoles, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, o sea que son ignorantes, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Miren lo que son ese tipo de gente, esos falsos. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su propio hermano. Eso es lo que hacen esas sectas religiosas, esas religiones falsas. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Qué hizo el profeta Balaam? Por dinero también iba a maldecir al pueblo de Dios. ¿Qué están haciendo estos falsos profetas y apóstoles? Lo mismo. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién era Coré? Estaba enojado porque nomás Moisés y Aarón eran los que llevaban el control de todo, que nomás a ellos Dios les hablaba. Y él se enojó y dijo, ¿qué nomás por ellos puede hablar Dios? ¿Qué no puede hablar por nosotros? Y ahí fue donde Moisés le echó el reto a él. A él y a los demás que engañaron, que se levantaron, fueron como 250. Y que dijo Moisés, si yo no soy siervo de Dios, si estos mueren como muere cualquier hombre, entonces no soy siervo de Dios. Eso le dijo Moisés. Y en cuanto terminó de hablar Moisés, ¿qué dice la escritura? Que se abrió la tierra y se los tragó a todos. ¿Por qué? Porque Moisés era un siervo de Dios. Así que debes de tener cuidado cuando hablas mal de un siervo de Dios. Yo te lo puedo decir como testimonio. En mi caso, varias familias han hablado mal de mí y les ha caído juicio. Y fuerte. Y no lo digo aquí quiénes son por sus nombres para evitar que no se sientan mal. Pero es verdad. Y ellos saben. Yo los he perdonado, se han arrepentido. Pero las consecuencias ahí quedan. Entonces, ten cuidado. Hablar de un siervo de Dios mal, decirle a un siervo de Dios que está mal, tienes que probárselo. Y no con tu propio intelecto, no con tu inteligencia artificial, que es lo que usan en estos tiempos para engañar a la gente. Es obra del diablo. Esa inteligencia artificial es un instrumento de Satanás para destruir a toda la gente. Dice la escritura que contra un siervo de Dios no aceptes ninguna acusación, a menos que sea por 2 o 3 testigos. Y si no hay 2 o 3 testigos, no hables mal de él. Ten cuidado, porque Dios no tiene por inocente a nadie. Entonces sigue diciendo, estos son, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Eso es lo que son los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos evangelistas y los falsos apóstoles y profetas. De hecho, ahí en mis predicaciones, en mi canal, Iglesia Cibernética de Jesucristo o Pastor Pedro Delgado, tengo 2 de Pastor Pedro Delgado. Una tiene la portada color de rosa, rojo, pero ya no pude seguir con eso, nomás tiene como 12 videos.
pero están fuertes ahí. Entonces, ahí habla, tengo varios puntos respecto a esto que estoy hablando aquí. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente, con ustedes se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Esos son ese tipo de gente. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, oiga, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, cuando venga ya a establecer su reino, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso es lo que hacen. Hablan cosas bonitas, aduladas, adulan a la gente para sacar provecho. Este es el sigue aquí, dice, pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no por las palabras que están dichas por los apóstoles de estos tiempos. Dice, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Oiga, ese tipo de ratas inmundas son los que causan divisiones y no tienen al Espíritu Santo, no lo tienen. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ese es para los cristianos que de verdad son cristianos. Nos dice que nos edifiquemos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, que tu oración sea en el Espíritu, no en la carne. Que primero te pongas, ¿cómo vas a orar en el Espíritu si no conoces la palabra? Tienes que llenarte de la palabra, porque la palabra es espíritu. Y cuando te llenas de la palabra, tú vienes a ser una persona espiritual, porque tienes la palabra que es espíritu morando en ti. Dice, conserven el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convénzanlos. Oiga, algunos que dudan, convénzanlos. ¿Cómo te voy a convencer? Con la palabra de Dios. Tengo el don de convencimiento, o sea, el don de poder exponer la palabra y convencerte. Eso es lo que Dios hace a sus siervos. Dice, algunos que dudan, convénzanlos. A otros salven, arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ese es el último consejo que nos da, que a otros salvemos arrebatándolos del fuego. Y es por lo cual estoy aquí con esta predicación. Quizás se te hizo larga, discúlpame, pero la palabra de Dios tiene que llegar. Y es lo que está diciendo aquí, que aquellos que dudan debemos de convencerlos, pero que a otros debemos arrebatarlos del fuego. Y cuando tú te encuentras en una religiosidad, cuando crees en los apóstoles y profetas contemporáneos, ese es este mensaje para salvarte, arrebatarte del fuego, porque vas para el fuego eterno. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas salvo. Bueno, hermanos, hermanas, compañeros, visitantes en este canal, fue para mí un placer haber compartido este mensaje y deseo de todo corazón que hable a tu vida. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, llámame. Y yo con gusto atenderé tu llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Mi teléfono es área 210-557-8277. Y vivo en San Antonio, Texas. Llámame
y con gusto te atenderé. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.